Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zucas y Vicente López. Dice la mitología griega que cualquier viajero que se acercaba al templo de Apolo y pretendía realizar una consulta a los dioses en el oráculo de Delfos, era obligado a investigar su propia esencia. Este debía ser el punto de partida para conocer el mundo. Conócete a ti mismo, eran las palabras que aparecían inscritas casi a modo de advertencia. Fue Platón quien dio la mayor difusión a esta frase de alto valor reflexivo y ético, recordándonos la importancia de mirar hacia adentro antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso. El autoconocimiento, estemos de acuerdo o no, es la base de la madurez humana. Es decir, que conocerse a sí mismo era un requisito indispensable para hacer una consulta a los dioses. No era un consejo ni una recomendación. Las palabras escritas en el templo de Apolo, en Delfos, eran casi una exhortación y una advertencia. Es más, en la sala en la que estaba la sacerdotisa, para revelar el mensaje de los oráculos, podía leerse la siguiente inscripción: Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿cómo estás? Qué linda esa frase que has leído de la mitología griega. Bueno, no es una frase, ¿no? En realidad. Hoy hemos querido empezar distinto y haciendo una referencia efectivamente a la mitología griega. Ya iremos adelantando qué tiene que ver con el episodio de hoy. Y lo que vamos a intentar de ahora en más es buscar alguna frase interesante, algo bonito, alguna frase que nos haga pensar. Es muy importante estimular el pensamiento y bueno, esa frase estará en relación con el tema que tratemos en cada episodio. Es una idea nueva que se nos ha ocurrido. ¿Qué te parece? Y hoy hablaremos de... Hoy vamos a comenzar a tratar el tema de la atención y su papel pues, en el aprendizaje de herramientas de autorregulación emocional. En episodios anteriores hemos tratado el tema de la atención. La tratamos en relación con la atención y la motivación. Tratamos que el cerebro capta en base a dos funciones cognitivas. Recordemos la función aferente, que es el estímulo sensorial, y la eferente, que es la respuesta motora que viene del sistema nervioso. Entonces, la atención está muy relacionada con estas dos funciones cerebrales. Primero es la atención, después es la memoria. Y para despertar esa atención, recordemos que también dijimos que era muy importante la motivación. Y también hemos dicho que esa motivación va de la mano con la emoción. Recordemos que emoción viene de algo que se mueve, de motor. Entonces, motivar es muy importante para despertar cualquier aprendizaje. Y el punto de partida de ese aprendizaje es la atención. Primero que la memoria está la atención. Así que en este episodio nosotros vamos a poner el foco en la atención porque creemos que es importante también en relación con nuestros últimos episodios que estuvimos hablando de la amígdala y de esas respuestas que son un poco de defensa, ¿no? Y que requieren de la autorregulación de las emociones. Entonces ahí la atención juega un papel importante. Les recordamos a nuestros oyentes que en el episodio 2 tratamos el tema, por si quieren profundizar, de la memoria y de la atención. Podría ser un buen comienzo para enganchar con este episodio actual.
Sí, y además en el episodio anterior hablamos de la importancia de la autorregulación. Así que en estos episodios vamos a ver la atención, pero un poco también desde ahí. Por ejemplo, la atención plena. Es decir, que la atención es importante no solo en el ámbito educativo, sino también en nuestro día a día. Y esto va en relación con lo que hemos tratado en los últimos episodios, muy asociados a la inteligencia emocional, que también va en relación con los procesos de autorregulación y a esta tan de moda actualmente cada vez más en ambientes educativos, atención plena. También llamado mindfulness, que también hablaremos en próximos episodios. Recordemos los tiempos de motivación en educación. Hoy hay estudios que dicen que cada 5 minutos aproximadamente la mente no entrenada se dispersa. Por eso es muy importante rescatar la atención a través de diferentes recursos. En episodios anteriores, cuando hablamos de la motivación, dijimos que la atención en niños más pequeños dura menos tiempo que en universitarios. Recordemos que el cerebro, además de la función específica que es asegurar nuestra supervivencia, pone en acción, digamos, en el día a día, 2 tipos de funciones. Las funciones cognitivas, que son justamente la memoria y la atención, que son las funciones que nos permiten acceder al conocimiento, y además tiene las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas son las que nos permiten regular el pensamiento y las emociones. Y la otra función que tiene es las funciones ejecutivas, que son las encargadas de regular el pensamiento, las emociones y controlar los impulsos. Las funciones ejecutivas son las que nos permiten procesos de anticipación y autorregulación, es decir, nos ayudan a regular nuestras emociones, nuestros pensamientos, controlar impulsos, focalizar nuestra atención. Concentrarnos y evitar las distracciones, a mantener y trabajar con la información que tenemos en el espacio mental y tener una flexibilidad mental y creatividad, es decir, resolver los problemas. De manera más creativa, ¿no? Y además, las funciones ejecutivas nos permiten planificar y organizar la conducta para alcanzar nuestras metas. Son muy importantes porque tanto las funciones ejecutivas como las funciones cognitivas nos permiten estar despiertos, lúcidos, tomar decisiones. Por eso es fundamental que tratemos específicamente el tema de la atención, que es la función básica que nos va a permitir acceder a las funciones ejecutivas para la toma de decisiones, a la memoria cuando necesito guardar algo tanto a corto plazo como a largo plazo. Nos parecía importante dedicarle 1 o 2 episodios, ya veremos, al tema de la atención. Así que si te parece podríamos empezar por describir los distintos tipos de atención. El primer tipo de atención sería la focalizada. Dentro de una clasificación, uno de los tipos de atención sería exactamente la atención focalizada, que es la capacidad para responder a un estímulo específico. Nos permite estar alertas. Digamos que la atención focalizada está en relación con el sistema de alerta. El segundo tipo de atención es la atención sostenida, que permite poner la concentración en un estímulo. Por ejemplo, mantener el enfoque en algo durante un tiempo determinado. Es decir, es la atención que nos permite concentrarnos. Más conocido por concentración. Exactamente, en algún objeto, en algún suceso. Y tiene que tener como mínimo una duración de 3 minutos. Es decir, para poder estar concentrados tiene que ser por lo menos a partir de unos 3 minutos, ¿no? Sí, y esto se entrena, porque no todas las personas pueden estar concentradas en algo, o por ejemplo, hay personas que se ponen nerviosas, ansiosas, depende del tipo de actividad que se les pida, ¿no? Entonces es un entrenamiento la atención sostenida. La tercera es la selectiva, la atención selectiva. Es la que permite discriminar o elegir entre diferentes posibilidades, una en concreto, elegir en base a una tarea específica, eliminando distractores. Permite seleccionar y dejar de lado lo demás. La atención selectiva es la que nos permite mantenernos en una tarea específica. Esa tarea es la única que nos interesa. Se inhiben todas las otras distracciones del entorno.
las personas que no logran tener este tipo de atención selectiva podrían tener, por ejemplo, una lesión en el lóbulo frontal, que es en donde se focaliza este tipo de atención. La atención alternante. Bueno, la atención alternante permite la flexibilidad mental. Es esta que nos permite cambiar constantemente nuestro foco. Es fluida, pasamos de una tarea a otra, requiere de diferentes capacidades cognitivas, por ejemplo, porque necesita de un esfuerzo de atención para ir alternando estas actividades. Como por ejemplo, cuando vas andando en bicicleta, que ahí tengo una actividad automática del cerebro y de repente tengo que frenar o tengo que... Porque te encuentras un semáforo. Porque te encuentras un semáforo, no sé, o saludar, o cuando vas conduciendo, que necesitas de repente, estás prestando atención A las velocidades. y a su vez estás prestando atención al camino. Es decir, que necesita de un esfuerzo de atención para alternar con diferentes actividades. Y por último, la atención dividida. Vendría a ser prestar atención a 2 o más estímulos al mismo tiempo. Pero hay algunos investigadores que dicen que este tipo de atención podría ser la alternante, porque prestar atención a 2 estímulos al mismo tiempo es complicado. Entonces hay algunos investigadores que dicen que la atención dividida no existe. En realidad es una atención alternante, pero más rápida. Es decir, un poco recordando, los diferentes tipos de atención serían la atención focalizada en relación al sistema de alerta, la atención sostenida, que tiene que ver con poner la concentración en un estímulo y mantener ese enfoque durante un tiempo determinado, la atención selectiva, que permite discriminar o elegir entre diferentes posibilidades, una en concreto, la atención alternante, pasamos de una tarea a otra, requiere de diferentes capacidades cognitivas, necesita de un esfuerzo de atención para alternar con diferentes actividades. Y luego la atención dividida, que tiene que ver con prestar atención a 2 o más estímulos al mismo tiempo, que eso está en discusión. ¿Y qué mecanismos se activan cuando estamos en atención? En la atención participan varios sistemas. Los más importantes son el sistema reticular, que tiene que ver con el nivel de conciencia que optimiza el procesamiento de los estímulos sensoriales que llegan al córtex cerebral. Es decir, que está en la zona del córtex cerebral, nos permite tomar decisiones, lo que dijimos recién, ¿no? Y luego el sistema atencional posterior, que tiene que ver con la atención de orientación a estímulos visuales. Permite la orientación y la localización de los estímulos, sobre todo los visuales, porque nosotros cuando estamos prestando atención, lo que más se activa es la vista y también el oído. Por ejemplo, de repente podemos prestar atención a algo que vemos, pero muchas veces nos puede sorprender algo que escuchamos. O simultáneamente podemos estar utilizando esos 2 sentidos. Exactamente, esos 2 sentidos son los que más se activan en procesos de atención. Por eso, cuando nosotros decidimos voluntariamente prestar atención a algo, es muy importante ver si vamos a estudiar algo, por ejemplo, en particular, no estoy hablando de niños, estoy hablando también de adultos, los apoyos visuales, ¿te acuerdas que lo habíamos nombrado por ahí en uno de los capítulos? Para reforzar esa concentración, para reforzar esa atención, son muy importantes los apoyos visuales de imágenes, los apoyos auditivos, los apoyos sensoriales, esos apoyos que despiertan nuestros sentidos, porque en nuestros sentidos esas ventanas sensoriales están relacionadas con el sistema nervioso y esos estímulos van directo al cerebro. Son los resortes que van a permitir la atención. Y por ende el aprendizaje de algo, ¿sí? Ya no importa si somos pequeños o si somos grandes. Así que muy importante tener en cuenta estos diferentes tipos de atención para comenzar a prestarle atención justamente o comenzar a observar cómo funcionamos en el día a día y qué cosas van haciéndonos más felices o afectándonos, y ahí ya entraríamos
en recordar lo que habíamos dicho en el episodio anterior sobre el secuestro de la amígdala, ¿te acuerdas? Y todo eso que pasaba en el cuerpo cuando empezábamos a ponernos nerviosos porque algo nos ponía en alerta, y la importancia de activar mecanismos de autorregulación emocional para que ese accionar nuestro no sea muy brusco si eso que nos pone en alerta no es realmente una situación de peligro. Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. En la atención participan varios sistemas. Los más importantes son el sistema reticular, que nos permite tener el nivel de conciencia que optimiza el procesamiento de los estímulos sensoriales que llegan al córtex cerebral. Después, el sistema atencional posterior nos permite que esa atención en orientación a estímulos visuales permite la orientación y la localización de los estímulos, sobre todo los visuales. Está implicado en la percepción, en la atención visoespacial y en el procesamiento de la información nueva. Y después, otra estructura involucrada en la atención es el sistema atencional anterior, que nos permite dirigir esa atención a una acción específica que regula y controla las áreas que posibilitan tareas cognitivas complejas y forman parte de todo el sistema. Por ejemplo, detección de objetos, dirigido a metas y objetivos, procesamiento reflexivo voluntario y orientado, mantener una conducta consciente. Bueno, como vemos, la atención no solo es una función cognitiva, sino que la atención, además, es muy importante para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, si no he entendido mal, la atención sostenida es la que nos podría ayudar a salir de eso que se llama coloquialmente el piloto automático. Nuestra cabeza va de un sitio a otro y prácticamente todos en algún momento del día hemos estado en ese piloto, en ese estado de piloto automático. Dicen por ahí que la vida es eso que se nos pasa mientras hacemos otras cosas. Lo he leído por ahí, ya ni me acuerdo dónde. La vida es eso que se nos pasa mientras hacemos otras cosas. Porque ahí lo que se activa en nuestro cerebro es la red por defecto, le dicen los científicos. Es decir, que se nos activa el piloto automático. Entonces, es muy importante rescatar la atención para que la vida no sea eso que se nos pasa mientras hacemos otras cosas. Entonces, los budistas, los meditadores, las personas que trabajan con estrategias de atención plena, por ejemplo, van entrenando esa concentración. Estoy fregando los platos, pues estoy fregando los platos. Intentar entrenar esa atención plena mientras me estoy duchando, ¿dónde estoy? ¿Estoy duchándome o estoy duchándome y estoy pensando en lo que pasó, en lo que me dijeron, en lo que me hizo sentir bien, en lo que me hizo sentir mal, o en lo que voy a hacer después que me termine de duchar y ahí me fui, se me fue la vida, se me fue? Nuestros oyentes se reconocerán, igual que nos reconocemos todos, de que en muchos momentos hemos estado en esa situación, es decir, estar realizando una acción de forma totalmente automática, como hemos dicho, hemos explicado, en piloto automático, estar pensando lo que tengo que hacer mañana, lo que hice ayer, qué es lo que tengo que hacer dentro de 10 minutos, y eso nos lleva a un estado totalmente automático. Y le agregaría de desconexión con nosotros mismos, porque si nosotros estamos conectados con nosotros mismos, en el presente, en el ahora, mientras estoy haciendo algo, en nuestro momento, y eso es activando la voluntad, de otra manera no se puede, porque el cerebro se pone muchas veces en piloto automático para ahorrar energía, porque no le gusta salir de su zona de confort. Entonces, activar voluntariamente, decir, bueno, no, ahora me estoy duchando, voy a disfrutar de enjabonarme, voy a sentir las sensaciones. Eso es lo que practican los meditadores, conectar con las sensaciones en el aquí y ahora de su propio cuerpo. Por ahí se empieza, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas hace que empecemos a focalizar la atención.
Si me estoy duchando y presto atención a eso. Y como venga algún otro pensamiento que no tenga relación con eso que me he propuesto, prestar atención a ese momento, entonces tengo que intentar alguna herramienta para decirle a mi mente, basta, ¿sí? No te permito ahora que me saques de este estado, ¿no? A mí me funciona el no te lo permito. Decirle a mi mente cuando vienen los pensamientos. Eso sería un buen entrenamiento para comenzar con la atención, a educar la atención. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el estilo de vida actual es muy acelerado. Digamos que nos desconectamos porque la sociedad, el trabajo, el salir corriendo, el llevar a los chicos a la escuela, el estilo de vida actual ha exacerbado que nuestro cerebro se ponga en esa red por defecto. Y estamos, comprobados científicamente, entre un 75% y un 80% del tiempo en piloto automático. Estamos sobreestimulados y por lo tanto vamos en automático. Nuestro cerebro, que está constantemente en un diálogo interno, lo que se conoce por estar rumiando, cuando entramos en ese estado de rumiación, nuestra mente comienza a divagar. Y hay tres formas. La primera es escapar, se quiere ir de la situación, se quiere evitar por todos los medios. La segunda es pelear, luchar con aquello que nos está atormentando, podríamos decir, quiere eliminar algo que la obstaculiza y la negamos, no la aceptamos, es decir, luchamos contra eso. Y la tercera es cuando no se puede afrontar una situación y nuestra mente llega a un estado pues de colapso, nos sentimos totalmente superados o colapsados por esos pensamientos. Y entonces tenemos una alternativa. Cuando entramos en esos estados de divagación, tenemos la alternativa aplicando la voluntad y la intención de entrar en estados de atención plena. Es decir, digamos que podemos dejar a nuestra mente que vaya como ella quiera o intentar hacer la experiencia de practicar y de entrenar la atención plena. Es decir, ¿qué sería esto de atención plena? Concretamente, tratar de estar en el aquí y ahora, como dicen muchas personas, tratar de estar en el presente, y ahí se estaría activando en nuestro cerebro la red frontoinsular. Es decir que si nosotros entrenamos estados de atención y de conexión con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestras sensaciones, con nuestra respiración, entramos en estados de bienestar, equilibrio y calma. Y dicen los científicos que estos estados modifican la estructura cerebral. A nivel científico se están descubriendo muchísimos beneficios de practicar estados de atención plena. Es decir, que es casi una obligación empezar a entrenar por nuestra salud. Y ahí estaríamos aplicando los descubrimientos que ya hicieron los meditadores, Buda, etc., en su época por pura intuición y por pura práctica. Estaríamos como enlazándolos junto con los descubrimientos de la neurociencia aplicada a la vida de las personas. ¿Con qué tenemos que conectar? Tenemos que empezar a conectar con nuestra respiración en principio para oxigenarnos, para oxigenar el cerebro, y luego con las percepciones, con las sensaciones, con los pensamientos, con las emociones. Y tengamos en cuenta también que cada persona tiene una relación diferente con las cosas que siente y que piensa. Por lo tanto, para cada persona será una experiencia diferente. Es decir, una persona que tiene estados de ansiedad y de estrés, a esa persona le va a resultar difícil estar durante un minuto sin hacer nada en un estado de atención plena. Por eso hay expertos, gente que se dedica a ayudar a otras personas a empezar poquito a poco a entrenar la atención. Pero también tengamos en cuenta que hay ejercicios de estimulación cognitiva para estimular la atención, para aprender y para conectar con la memoria cuando queremos concentrarnos en algo para aprender cosas nuevas.
Es decir, no estamos hablando de la atención solamente para desarrollar estados de calma y de atención plena, sino que también practicar ejercicios de atención sostenida para incrementar las funciones cognitivas es importante también para potenciar estados de memoria y funciones cognitivas, es decir, para rehabilitar también el cerebro. Es decir, entrenar la atención con ejercicios específicos puede ayudar a las personas a rehabilitar sus funciones cognitivas. Para aprender, atención y memoria se complementan. Por lo tanto, para estudiar, aprender a controlar la atención es muy importante. Repasemos un poco. Bueno, Sandra, y vamos a entrar ya en la parte final de nuestro episodio repasando un poco, recordando que existen entrenamientos y recursos cognitivos que han demostrado la eficacia en la mejora de estos procesos de atención. Recordemos entonces que funciones cognitivas son atención y memoria, pero que la atención es primero. Antes que la memoria, necesito focalizar. Para eso necesito algo que me llame esa atención, que me despierte esa curiosidad, y lo que me llama la atención puede venir de un estímulo sensorial del ambiente, puede venir de la motivación, en el caso de un profesor, o puede ser que yo decida provocar esos estados de atención plena para concentrarme mejor y frenar a la mente cuando se pone en estado de divagación. Recordemos esto que has dicho tú, que la mente cuando entra en un estado de divagación quiere o escapar, quiere evitar algo, entra en un estado de lucha, quiere eliminar algo, entra en un estado de negación o entra en un estado de colapso. Como alternativa para ponerle la voluntad y decir, pues quiero salir de aquí, quiero provocar estados de calma y de autorregulación, bienestar, necesitamos activar la red frontoinsular, es decir, la parte frontal, y empezar a practicar ejercicios de atención plena o mindfulness. Puede ser un recurso, hay muchos otros, pero bueno, este recurso de proponernos estar presentes en nuestras sensaciones, en el momento presente, en el aquí y en el ahora, con voluntad, con intención, sin juzgar lo que siento ni a los demás, sin juzgar lo que me ocurre, sino conectar con la respiración, conectar con nuestro cuerpo, provoca mucho equilibrio, mucha calma, mucho bienestar. Inclusive la práctica de estos estados de atención plena científicamente se ha comprobado que modifica la estructura cerebral. Yo personalmente prefiero, además de la práctica de ejercicios de atención plena, a mí me gusta mucho también la meditación activa, es decir, eso que podemos hacer en el día a día de ejercitar los estados de conciencia presentes, de observar lo que me pasa, de observar lo que va ocurriendo y tratar de estar habitando, digamos, ese tiempo, ese espacio que estoy ocupando, intentando activar la atención en el día a día con cada cosa que voy haciendo. Pero bueno, esto como recurso, digamos, para trabajar estados de calma, pero entrenamientos de atención de las funciones cognitivas son muy importantes para rehabilitar justamente casos de personas que han tenido lesiones o que necesitan estimular prácticas de atención. Y bueno, una de las cosas que hicimos en este episodio simplemente es aportar esa clasificación, los distintos tipos de atención, nombrarlas, explicarlas un poco. La atención focalizada, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante, hablamos también de la atención dividida y bueno, un poquito de todo eso hemos hablado en el episodio de hoy, en la importancia de prestarle atención a la atención. Quédense entonces nuestros oyentes con eso, que la atención se puede trabajar, se puede mejorar y que los beneficios para nuestra salud cerebral son importantes. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. Bueno, pues nos despedimos ya en este capítulo en el que hemos puesto el foco de atención, valga la redundancia, en la atención. Un saludo a todos, a todas y recordarles que en futuros episodios vamos a seguir tratando este interesante tema. Un abrazo a todos.
y a todas. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.